Nos acompaña la ex procuradora Delia Muñoz, un tema importante que debemos abordar hoy. Delia, muchas gracias por acompañarnos. Es la corrupción y las municipalidades. La municipalidad de Lima, empezando por ahí, no ha estado ajena a los escándalos, a las denuncias, a la información vinculada a destapes sobre corrupción en el manejo de las arcas municipales. ¿Cómo viene? ¿Cuál es el reto? ¿Qué debería cambiar para tener una municipalidad mucho más transparente de cara a los vecinos? Muy buen enfoque, porque estamos muy focalizados en el tema de la municipalidad, sobre todo de Lima, pero en la composición del presupuesto, y a ustedes les gusta el manejo de la economía, el 40% del presupuesto nacional se va a las regiones. Y hay un componente que se llama canon, que proviene de la actividad minera, de la sobreregalía minera, de la actividad portuaria, de toda una serie de acciones económicas que generan un pago excepcional, y ese impuesto a la renta se va directo a los gobiernos regionales, a los municipios provinciales y a los distritales. Todo este canon, para llamarlo de alguna manera, hasta julio de este año representa 17.000 millones. A las regiones está yendo 6.000 millones y el resto está yendo a los gobiernos municipales. Uno de los grandes problemas que ha tenido el Perú en los últimos años es plata. Plata en abundancia, en todos los niveles de gobierno. Y es por eso de que la corrupción también se ha hecho presente, ¿no? O sea, tienes a un gobierno regional como Cusco que va recibiendo en acumulado en los últimos años 21.000 millones. Luego viene Ancash, ¿no? Luego vienen, y así vienen los demás regiones. Ahora, Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer con el tema de la corrupción? Lo primero es, el ciudadano tiene que involucrarse en el seguimiento de su comunidad. Rendición de cuentas, ¿no? En la rendición de cuentas. Las normas prevén de que los alcaldes hagan reuniones con los vecinos, que un vecino pueda tener participación para pedir la ejecución presupuestal en ciertas áreas, pero sobre todo que ejerza un control directo sobre su alcalde, que es con el que uno puede interactuar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Cuando uno se pasea por el Perú, hay obras muy interesantes que sí están bien hechas, las carreteras, cuestiones grandes de infraestructura, pero luego tú vas a encontrar que al amparo de infraestructura vas a encontrar pues piscinas temperadas a 4.000 metros de altura que nadie usa. Priorizar las obras, ¿no? Exactamente, ves mucha plata gastada en una infraestructura que está disfrazada de tal y en realidad es un monumento, o de que lo que se llama infraestructura es aquella que tiene un gran componente de contratación de personas. Entonces esas son las que se ejecutan para poder contratar a personas que han sido afines. ¿Qué mecanismos se pueden implementar? Porque lo que dice efectivamente pasa, ¿no es cierto? Y lo vemos todos los días. La falta de gestión también en muchos gobiernos regionales y municipalidades en el resto del país. ¿Qué mecanismos se pueden implementar, por ejemplo, en el tema de las licitaciones? ¿La Contraloría, por ejemplo, se podría involucrar desde las bases? Mira, en el sistema de contrataciones con el Estado se han hecho cambios a las normas. Ahora hay un sistema de disputas en la que tú puedes ir manejando paralelamente todos los reclamos a cargo de un árbitro que sigue de manera permanente la actividad, para evitar de que lleguemos a un gran entrampamiento o a una gran situación de corrupción, ¿no? Porque puede ser también de que la obra tenga problemas legales o problemas de ejecución, que no es un caso de corrupción, o en otros sí. Entonces, la ley se ha cambiado para tener un sistema de acompañamiento a través de este sistema de una mesa que acompaña. Pero la Contraloría tiene esencialmente facultades cuando ya terminó la obra o ya se ejecutó. Por eso que en el modelo de la reconstrucción del norte se aplica lo que se le llama la asistencia continua, ¿no? La presencia constante de la Contraloría, pero esa es una actividad excepcional y la Contraloría señala que para poder cumplir con ese tipo de funciones de acompañamiento necesitaría un mayor incremento en el presupuesto, porque no tiene el personal para poder cubrir a cabalidad todo lo que se maneja en el Perú. O sea, fíjate que tenemos, ¿cuántos? 1.900... ¿Podríamos mejorar los procesos si es que la Contraloría se involucra desde un inicio, ¿no es cierto? Yo creo que si mejoramos no solamente el proceso, sino la calidad del funcionario público con un control ciudadano muy fuerte y muy directo, sí se puede hacer, ¿no? Sobre todo en aquellos lugares donde hay demasiado dinero. O sea, tú tienes, por ejemplo, un municipio como Echarate que te maneja 7.000 millones. Y ese municipio necesita un acompañamiento,
porque de repente a mí si me ponen a manejar esa cantidad de dinero, yo no podría ejecutarla bien porque no tengo las habilidades, claro, las como dice, no se capacidades, trata ¿no? solamente de corrupción, es muchas veces falta de gestión y esa autoridad que tiene las mejores intenciones de repente para servir a su Exacto. comunidad, necesita también capacitarse en el tema de procesos. Exacto, ¿no? Entonces hay necesidad de ir acompañando, de ir viendo, y creo yo de que la descentralización ha significado un gran reto para el Estado, pero el gran problema ha sido que llevó demasiado dinero y no hemos tenido control. O sea, si ustedes ven las cifras de los acumulados por transferencia de canon, es increíble. Y tenemos a presidentes regionales presos y los lugares donde hay mayor conflictividad, curiosamente en el país, son los lugares que tienen la mayor transferencia de dinero donde por se canon, podrían ¿no? solucionar esos conflictos porque hay los medios para solucionarnos. El problema nuevamente es la Tienes los gestión. recursos. Claro, están los recursos ahí. Tienes los recursos. Necesitas buenos administradores, buenos gerentes y, por supuesto, mecanismos de control. La Contraloría no puede asumir todo, evidentemente, No. porque tener una Contraloría descomunal también podría ser peligroso. Claro, Digo, porque además ya te vuelves un estado policía, ¿no? En la actualidad, en muchos sectores tienes tantos niveles de control y de llenar documentos y de llenar papeles que a veces el funcionario, pues, como se dice, la aguanta o no quiere asumir el compromiso. Pero sin embargo, en los lugares más alejados, como los municipios, que también están manejando dinero del canon y fuentes interesantes, pues se gastan a discreción. Y a veces esos funcionarios, como bien indicaba Carla, incurren en delitos porque no tienen conocimiento, creen que la línea de un gasto la pueden utilizar para otra, sin la autorización correspondiente para modificar Por partidas, desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento, ¿no? Entonces, hace falta mucho involucramiento ciudadano. Yo vuelvo al tema, eso es absolutamente fundamental. Las personas tienen que participar en la conducción de las ciudades. Con el modelo que tenemos, gobiernos regionales, gobiernos municipales, más el central, casi la mitad del presupuesto está en esas líneas, ¿no? Increíble que cuando hablemos de problemas, cuál es uno de los, o de las causas, cuando uno detecta una de las causas del problema es la cantidad de dinero que ha llegado. Es como una ironía, ¿no? La que tiene el Perú y la que tienen las autoridades en este momento, la que se está viviendo. Complejo el tema. Nuevamente yo me quería referir a cómo promover la fiscalización de la ciudadanía, que era un tema que usted decía en su primera respuesta, era fundamental. Pero, ¿qué aliciente tiene un ciudadano, ¿no? Para, si vemos ahora, por ejemplo, los problemas que hay para que la gente vaya y en efecto entienda que hay una obligación ciudadana de votar o de ser parte de una mesa, más aún para andar pidiéndole cuentas a la autoridad, cuando se ha convertido la política en algo que provoca mucho rechazo, ¿no? Esa es una pena que la política provoque rechazo, pero yo tengo una visión diferente. Al pueblo peruano le gusta participar, a las personas les gusta que rindan cuentas y tú puedes ir a diferentes sectores del país y se tiene la costumbre de la asamblea comunal, de la sesión del pueblo, donde ahí va, se piden cuentas, ¿no? Esas son las cosas que hay que canalizar, esas son las cosas que hay que promover, se tiene que hacer difusión, que los ciudadanos tenemos derecho de pedir, ¿no? De pedir de que el municipio utilice hasta un determinado porcentaje de los presupuestos que tiene en las obras que los vecinos solicitan, en los cambios de También de repente zonificación. falta, ¿no es cierto?, el conocimiento del ciudadano para exigirle las cuentas a sus autoridades. Tenía aquí un dato, entre 1997 y el 2014 hubo más de 5.300 autoridades en proceso de revocatoria. Así es. ¿No? Y dejaron sus cargos 1.740. O sea, sí hay ciudadanos comprometidos. Hay ciudadanos por supuesto, comprometidos que y por piden eso yo te cuentas. decía de que ya nos llevas al área del manejo de la conflictividad, que a mí también me apasiona porque estoy muy metida en eso. Pierdes la elección sobre todo en los, llamémosle los distritos ricos, ¿no? Estos distritos que tienen un ingreso interesante de canon. El que pierde la elección normalmente abre o instaura o genera su grupo de defensa y están haciéndole el seguimiento y a lo menor están presentando las denuncias, las fiscalizaciones y vienen incluso los pedidos de revocatoria, ¿no? Entonces no es de que es así tan pasivo, por eso que yo te decía de que mi visión es que el ciudadano sí participa. Lo que pasa es
que se tiene que tener un mayor conocimiento de qué se puede hacer, hasta dónde se puede hacer. Ahora la fiscalización uno la siente muy penalista, o sea, todo lo vuelve en delito, todo lo vuelve en falta, cuando lo que tú tienes que hacer es involucrar a las personas mucho más en los temas de gestión, el conocimiento, de cómo se administra, cómo se gestiona y dónde se puede detectar una real irregularidad. Exactamente. ¿No? O lograr un mejor uso de los recursos que se tienen en las comunidades. Pero es una responsabilidad también compartida, ¿no es cierto? Por supuesto. Con lo que dices, ¿no? Porque no solamente somos los electores quienes nos tenemos que informar sobre las competencias, por ejemplo, en este caso de las regiones y de los alcaldes candidatos, sino también son los mismos candidatos, quienes postulan a los cargos, que prometen cosas que saben que no van a cumplir. Mira, el tema de los Eso no es candidatos, serio, el tema de los candidatos, yo estaba siguiendo, por lo menos que se publicita mucho lo de Lima, ¿no? Y conversábamos con una amiga y le digo, es el elenco estable de la política, o sea, el que no ganó A, ahora entra, Claro, ¿no? o no ganó la elección presidencial y entonces ve como una alternativa llegar a la municipalidad para usarlo de trampolín o sabe Dios, ¿no? Bueno, se supone que quieren servir a la ciudad. Ahora, le ponemos mucho foco a Lima cuando el alcalde provincial, el alcalde metropolitano de Lima tiene competencias muy reducidas. Prácticamente es alcalde únicamente del Damero de Pizarro y de Barrios Altos, porque luego los otros 40 y tantos alcaldes de la ciudad tienen competencias igual que él, ¿no? Entonces, cada quien se maneja a su libre albedrío. Y no hay normas que obliguen a que los alcaldes distritales mantengan algún nivel de coordinación o de respeto de las jerarquías para armar gobiernos conjuntos o mancomunidades. ¿Eso ¿no? debe cambiar? Eso debe cambiar, claro. ¿no? O sea, mira, en una población con 10 millones de habitantes tenemos, ¿cuántos alcaldes? 43 o 47, ya le pierdo la cuenta a veces, 43. ¿no? Pero es imposible 43, ¿no? diseñar Entonces, un plan integrado con 43. Debería de ser que no se posible, ponen de porque acuerdo. si queremos, Debería ser, pero si la visión es de una mejor Lima, ¿no es cierto? Mejorar el urbanismo, mejorar el tránsito, mejorar tantas Ajá. cosas, tiene que ser una visión conjunta. Claro, urbanismo, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, respecto de Lima, tiene sí la competencia, por ejemplo, para definir la calificación de las zonas, si ahí se puede hacer actividad comercial, cómo Claro, se puede construir. zonificaciones. Ayer han salido en el peruano 4 ordenanzas de la Municipalidad Metropolitana que cambia zonificación en Chorrillos, en San Borja, en La Victoria, creo que era 4 distritos, ¿no? A último momento, cuando están dejando el cargo, ese no es un tema que se deben de conversar con los nuevos alcaldes distritales, ¿no? Exacto. Entonces, porque además son, ¿no es cierto?, las juntas vecinales distritales las que de alguna manera tienen que ser consultadas, ¿no?, sobre los cambios de zonificación, y eso finalmente se eleva a Lima. así es, ¿no? ¿No? Entonces, hay bastante por hacer, pero un compromiso ciudadano muy fuerte en el seguimiento de las acciones y de las actividades que se realizan, ¿no? Eso es lo que hace falta. Y vemos vecinos desencantados, ¿no? En 24 horas, por ejemplo, en las últimas semanas hemos pasado varias denuncias de vecinos que parchan sus pistas, de vecinos que ponen reja por seguridad, de vecinos que compran cámaras de seguridad. Es más, unos vecinos, no recuerdo del distrito, hicieron una comisaría, porque no había comisaría en su zona. Entonces vemos a este vecino que está cansado, ¿no?, de no ser visto por sus autoridades y que toma la iniciativa de hacer este tipo de cosas, ¿no? Me tocas en el tema de fondo, de carácter personal. Yo vivo en un distrito en el que nosotros pagamos el predial, pagamos todo, ¿no? Pagamos absolutamente todo, pero te lo digo, en el 2014 el alcalde de ese momento nos contestó ante una ola de asaltos que teníamos que no podían brindar la seguridad y que como esa parte del distrito pues tenía recursos, que pongamos rejas. Entonces se enrejó todo el barrio a pedido del alcalde, ¿no? Y ahí tengo guardada la carta que mandó a toda la vecindad como un recuerdo que algún día, no sé, algo haré con esa carta, no la pondré en un cuadro en mi casa. Pero es increíble que Entonces, los vecinos se tengan que organizar ante la donde- inacción de sus autoridades. Donde yo vivo ahora tenemos reja de entrada, reja de salida y tranqueras, todo, porque era la única manera de cuidarnos, porque el alcalde nos dijo que él destinaba los recursos para otras áreas más necesitadas del distrito. Entonces tú como vecino te sientes muchas veces vulnerado y muy maltratado, ¿no? Porque puede además llegar otro alcalde que considere que esa reja, ¿no?, está afectando el libre tránsito de las personas. Entonces, ¿qué haces si el anterior te pidió que tú solucionaras el problema, lo solucionas y el nuevo cree que tu solución
no está enmarcada dentro de lo correcto y lo legal. Claro, porque además las rejas no son legales porque impiden el libre tránsito, ¿no? Y así, con el parcheo de pista, y así, con las cámaras de seguridad, entonces en realidad el vecino se siente defraudado, ¿no? Defraudado totalmente, abandonado por sus autoridades. Sí, esa es una sensación constante, ¿no? Pero la única reacción a esa es no dejarnos caer y estar allí un poco más, participar en tus juntas vecinales. Todos tenemos juntas vecinales en nuestros barrios, ¿no? Participar en ellas y tener una posición mucho más activa. Involucrarnos, ¿no? Sí. también y exigir las cuentas respectivas.